la situación de Cataluña es la situación anómala. Estamos viviendo una situación que nunca se había producido, que un gobierno se declare en rebeldía y nada más y nada menos que empieza a cometer una serie de delitos escritos en el Código Penal y que el gobierno central, simplemente por proteger la democracia en Cataluña, ha tenido que cesar a todo ese gobierno y convocar elecciones, ¿no? Hoy Cataluña es una comunidad autónoma mucho más pobre de lo que era hace unos años y hoy Cataluña es una comunidad que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de las buenas prácticas y de la buena gestión y de la buena administración de las cosas públicas, ¿no? Lamentablemente hoy Cataluña debe 70.000 millones de euros y tiene su hacienda pública con muchas dificultades para las próximas décadas. En consecuencia, la política sí puede hacer mucho daño si es una mala política. Y si además de ser una mala política, es una política que consigue fracturar y dividir a la sociedad, desde las familias a cualquier otra organización social, hombre, yo creo que esa política hay que jubilarla ya y las personas que lo único que les interesa es seguir mandando a cualquier precio y en cualquier deriva, yo creo que todas esas personas ya no pueden formar parte del futuro de Cataluña, esas tienen que formar parte del pasado de Cataluña. ¿Qué espera de la campaña del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont? Pues mire, simplemente es que ha perdido el sentido de la realidad. Y cuando una persona pierde el sentido de la realidad, pues no puede interpretar el futuro de forma correcta, porque es que no sabe analizar el presente, ¿no? Y lamentablemente hay personas que durante algún espacio de su vida, pues simplemente se desconectan de la realidad y suplantan la realidad pues con una realidad ficticia, ¿no? Imagínese usted, pues mire, no quiere ser español, ahora tampoco quiere ser europeo, no sé si quiere llevar a su pueblo por las estepas errantes del mundo y simplemente ser una caricatura de un político. Yo lo lamento profundamente, pero lamentablemente el señor Puigdemont le ha hecho tanto daño a su país que sería bueno que se dedicase a otra cosa. Ya no es útil a la sociedad catalana, al contrario, es un elemento nocivo para la convivencia y la unidad de Cataluña y